Esto es su podcast La Enigmística y el día de hoy vamos a hablar de este tema que tanto me apasiona, que es la brujería y sus inicios, la brujería y sus nombres alrededor del mundo. Quédate porque esta información está bastante interesante. Yo soy tu amiga Leslie Cano, bienvenidos. Y es que entonces hoy en día, cuando te topas con este tipo de personajes, que tú vas con ellas porque siempre alguien te dice, ¿no? Alguien te cuenta que saben cosas y que te pueden ayudar o que leen cartas o que hacen trabajos. Y entonces la gente llega con estas personas sí en busca de una sabiduría y de un conocimiento, pero hay una cantidad de gente que en realidad no tiene estos conocimientos profundos y no tiene intención de ayudar a la gente, sino que solamente buscan, pues, de alguna manera aprovecharse de esta falta, de estas ganas que siempre tiene el ser humano, tenemos los seres humanos de controlar aquello que no entendemos, ¿no? Entonces tú te acercas con estos personajes que son pues bien charlatanas, charlatanes, y solamente te sacan tu dinero diciéndote que tienes 20,000 trabajos y no te ayudan de nada, o inclusive son personas que sí tienen ciertos conocimientos de cómo alterar la realidad de las personas y la suya propia, y he escuchado casos de personas que se acercan con este tipo de gentes que en realidad no están tan mal, a lo mejor tienen un corazón roto o tienen una situación en la que creen que no les está yendo bien, pero luego estas personas sí les hacen trabajos de verdad negativos hacia sus personas y los están chantajeando constantemente o los tienen ahí como cautivos espirituales para sacarles dinero. Y eso me parece algo muy lamentable, que si hubiera un poquito más de conocimiento de sí las prácticas y de las formas correctas en las que tú podrías identificar a alguien que practique la magia o en su caso la brujería, pues te podrías ahorrar o evitar muchos malos momentos y pues también muchas malas experiencias. Parte de lo que yo he querido hacer con este podcast, parte de lo que yo he querido hacer con transmitir la información y los conocimientos que yo he llegado a investigar o que yo he llegado a adquirir es eso. No me gusta que se utilice. La magia no tiene color, para mí no es blanca ni negra, existe, es una alteración de la realidad por medio de la energía, de la intención y del pensamiento, de la palabra, de la obra. Pero estoy en contra de que se utilice para hacer este tipo de prácticas. Y creo también, y sé también, que estas personas que realizan eso con acto de conciencia tienen un karma, porque eso tiene un karma. Entonces, lo que yo quiero hacer con esto, con esta información, pues es ayudar un poco. Seguramente va a haber que no le parezca, pero creo que tengo los conocimientos necesarios para poder proteger de eso y yo siento como un llamado de vida el poder compartir información que he adquirido a lo largo de mi vida. ¿Y por qué la he adquirido? Porque yo vengo de una línea ancestral de mujeres que practicaron ritos, rituales, que ayudaron a la gente, que fueron mal comprendidas y mal denominadas brujas en muchas formas y en muchos nombres distintos cuando quisieron ayudar a sanar, cuando quisieron ayudar a salir de ciertas situaciones. Muchas veces las conocidas brujas de los pueblos y de la vida eran psicólogas, eran parteras, eran médicas, eran enfermeras, eran mujeres empáticas, mujeres que quisieron ayudar a otros. Claro que también hubo mujeres que tenían conocimientos que utilizaron para mal, por supuesto. Pero yo, por ejemplo, soy del team, las apoyo siempre. Yo no creo que Triptofana tuviera que haber muerto por ayudar a las mujeres con su aquatofana a liberarse del yugo que tenían en ese tiempo. Quizás no fue la mejor forma, pero tampoco la Inquisición lo fue. Así que dentro de esta línea ancestral que yo tengo de mujeres, de mi abuela, de mi bisabuela y de muchas, muchas mujeres en mi línea genética, en mi línea ancestral, han tenido este tipo de conocimientos. Yo no lo practico como tal hacia los demás. No hago lecturas de tarot, no hago trabajos, no hago amarres, no hagan amarres, por favor no hagan amarres. Eso no sirve, eso es una trampa. Si alguien no quiere estar contigo, que no esté. Si tú quieres obligar la voluntad de alguien y someter la voluntad de alguien para que esté contigo, por eso siempre salen mal los amarres y tienen un karma grande.
No, mejor háganse un endulzamiento ustedes mismas, ustedes mismos, para quererse más y trabajar en depurar estas sombras que tenemos en lugar de hacer amarres, porque eso no les va a salir bien. Yo no hago este tipo de prácticas en cualquier red social que ustedes tengan a bien seguirme. Yo no hago prácticas, no hago consultas, no hago trabajos. Tengo conocimientos, sí leo tarot, sí leo oráculos, leo runas, sí practico el uso del péndulo, pero lo hago para mí y para mi familia. No hago este tipo de consultas. No creo que creo y respeto en las personas que saben, que tienen este conocimiento, que lo han desarrollado y que quieren ayudar a la gente de alguna u otra manera porque sienten que ese es su llamado. Yo lo respeto. Yo siento que mi llamado más grande es hacia el conocimiento, el que tengo, el con el que ya nací, el que he desarrollado a lo largo de mi vida y lo que puedo compartir de ese conocimiento. Quizás a muchas personas no les parezca lo idóneo porque siempre queremos que nos digan qué hacer o queremos llegar de una manera más fácil a nuestros objetivos y que nos hablen bonito y nos endulcen el oído y nos digan, sí, mira, aquí dice la cartita que sí te va a ir bien cuando no, en realidad no está diciendo eso, dice que tienes que trabajar contigo mismo para que puedas llegar a ese resultado que tanto anhelas, pero eso no lo queremos oír. Y como la verdad es que a mí no me sale tanto mentir, por eso es que no hago consultas, a veces inclusive conmigo misma, ¿saben? Cuando yo me hago mis propias tiradas, porque yo no creo que eso sea malo y tampoco creo que sea una práctica que no se debe de hacer. Creo que si tú no eres capaz de interpretarte inicialmente a ti mismo por medio de la herramienta maravillosa que es el tarot, pues mucho menos podrías interpretarle a nadie, nada, ¿no? Entonces yo sí lo practico hacia mí misma y a veces inclusive a mí me cuesta trabajo aceptar lo que sale, porque el tarot es una herramienta maravillosa y magnífica, pero no siempre nos dice lo que queremos oír. No siempre nos dice lo que queremos que salga, nos dice una realidad y nos ayuda, es una herramienta que nos ayuda a conectar con nosotros mismos desde arquetipos que nuestra mente ya identifica, que conocemos. Y entonces a veces cuando tú te estás auto leyendo, hay cosas tú quieres, ¿no? En tu pensamiento, tú tienes una intención, tienes una idea y tú quieres que salga cierta información, pero no te sale eso, te sale una realidad de ok, yo sé que tú quieres A, pero no es A, es C, D y F. Y entonces a veces esa parte me cuesta un poco de trabajo decir, ok, yo sé que sí, sí se me está revelando la información, sí está siendo bien configurada la tirada, pero me es difícil. Y yo entiendo que a la gente en general es difícil. Estás mucho más contento, mucho más a gusto si vas con una tarotista que siempre te dice lo que tú quieres oír, que si vas con una que te dice, oye, la verdad es que sí tienes que tener cuidado con lo que pasa a tu alrededor. Probablemente en la torre se te van a caer cosas, probablemente se tienen que caer cosas y tiene que haber torre y tiene que haber muerte y tiene que haber una renovación de todo lo que estás viviendo ahora para que puedas estar mejor. Y a lo mejor tú no vas a querer oír eso, tú lo que vas a querer oír es, sí, claro, ponte este jabón de ven a mí y con eso se va a resolver toda tu situación. Y no, no es así. Entonces, bueno, me desvío mucho. No tengo déficit de atención, pero tengo mucha información en mi mente, mucha, mucha. Entonces, necesito que me ayuden a aterrizar las ideas. Lo que yo estaba contándoles antes de esto es que de mi línea ancestral de mujeres, pues vienen estas prácticas entendidas como brujiles que vi desde siempre, desde toda mi vida. Con mi abuela, con mi bisabuela, con mis tías, con mis primas, con mucha gente, mujeres en mi familia. Después entré en una estructura religiosa que no me permitía creer ni desarrollar ninguna de estas habilidades o conocimiento y en donde hablar de cualquier conocimiento que no fuera lo que te estaban diciendo era un tabú. Y no me funcionó, así que desde muy joven pues busqué más bien que la línea un poquito más académica o conocimientos más autodidactas acerca de lo que me hablaban, porque no quería creer desde el lado de chamánico, brujil, ancestro, pero tampoco quería creer el lado religioso, porque tuve una formación religiosa. Entonces empecé a abocarme un poco más a estudios desde los libros, desde Eliphas Levi, desde la alta magia, desde el libro azul, de las raíces, de las ancestras, de dónde venía. Me clavé mucho en el estudio de las culturas nórdicas, de la africana, de la celta, en todo lo que era el desarrollo de la Wicca, pero también de los elementales, y he hecho durante 40 años de mi vida estudios al respecto de todo este tema y prácticas al respecto de todo este tema, y es con esta autoridad con la que yo les comparto los conocimientos, las experiencias que yo he adquirido en mi vida, en los viajes que he tenido,
en estos viajes espirituales que tuve, cuando tuve oportunidad de viajar a Europa, cuando tuve oportunidad de ir a varias ciudades en las que yo sentía esta necesidad de tener que ir a encontrar información. Mi llamado siempre fue búsqueda de conocimiento, y a través de mis viajes y a través de mis vivencias y mis experiencias me fui dando cuenta que no era solamente un viaje de sed de conocimiento, sino era como una remembranza, porque cuando estuve en ciertos lugares tuve estas revelaciones, tuve estos sueños lúcidos, tuve estas, no sé, no sabría decir si fueron regresiones, porque nunca he ido con un especialista per se que me haya dicho sí, hiciste una regresión, pero sí sentía estas visiones como regresiones de lugares en los que ya estuve. Hay lugares a los que me falta ir, por ejemplo, Egipto es un lugar al que de verdad me falta ir y yo siento que ahí hay una información para mí súper importante, pero sí fui a ciertos lugares en los que me llegó esta información más que nada como un recuerdo en lugar de una búsqueda de conocimiento. Y cuando yo trabajé esa parte conmigo, por medio también de las meditaciones, por medio de las prácticas y de ese conocimiento, de ese acercarme al conocimiento ancestral, se me revelaron muchas cosas, mucha información, que es lo que yo quisiera compartir en estos episodios de podcast con ustedes, que a veces no he encontrado, creo, tal vez esa fórmula tan agradable para muchos, o siento que a lo mejor no he sabido cómo conectar, porque he buscado hacerlo como muy técnico, ¿no? Está este programa de Big Fan Theory, donde está este personaje que se llama Sheldon, y Sheldon hace un podcast que él cree que es guau, ¿no? O sea, él cree que está hablando de la forma más divertida del mundo, y su podcast se llama Diversión con Banderas. Y entonces yo digo, a veces yo creo que les estoy hablando de unas cosas súper divertidas y entretenidas y resulta que soy diversión con banderas, ¿no? Pero creo en verdad que esta es mi forma de comunicar, esta es mi forma de conectar, y que hay allá afuera banda que se va a identificar, banda que va a conectar con lo que estoy diciendo, que le va a interesar este tema del que yo esté hablando en el episodio, pero toda la información que nos dieron para cómo poder desarrollar mejor nuestras vidas, y de todos estos tips que fueron llegando, y demás leyendas urbanas como eh, la historia del por qué ciertas cosas o ciertos nombres fueron dichos de esa manera. Esa es la parte que yo quiero compartir con ustedes. Y pues bueno, es parte de lo que quería decir y comentar en este momento antes de seguir con esta información. Pero para todo esto, para poder distinguir una cosa de la otra, tendríamos que empezar por el principio. Y el principio es confuso como todas las cosas, como casi todo lo que huele a magia. ¿De dónde viene o de dónde surge el término bruja? Porque una de las teorías más aceptadas dice que viene del antiguo aragonés bruixia o del catalán bruxa, que a su vez podría derivar en un latín vulgar como hechicera, ¿no? Pero otra línea la conecta con un vasco y viene de la palabra sorkin, que literalmente significa hacedora de suerte o la que crea el destino. Algunos lingüistas lo relacionan con la idea de bru, ruido extraño o como rugido, y de que de este ruido extraño o de este rugido se hacía un encantamiento, como un murmullo mágico, ¿no? Sin embargo, se sabe que muchísimo antes de que en el mundo europeo se conociera este término, pues ya existían en las culturas celtas, en la cultura nórdica, mujeres que eran reconocidas como con habilidades especiales. Es decir, en el mundo nórdico, por ejemplo, estaban las volvas, que eran sacerdotisas de la magia y que eran conocidas como viajeras entre mundos, o la espacona, que era una mujer vidente, era una adivinadora, ¿no? Estaban también las nornas, que eran las tejedoras del destino. Este término después también evolucionó como a las nonas, ¿no? Pero inicialmente en el mundo nórdico eran las nornas, que eran las tejedoras del destino, eran parecidas o entendidas como las parcas. Sin embargo, también en el mundo celta se hablaba de las druidesas, que eran guardianas del conocimiento sagrado, de las plantas, de la astronomía. Se hablaba de las Banfait, profetisas, que hablaban en el nombre de los dioses.
Se hablaba también en Irlanda, en la región de Irlanda, se hablaba de las Binfeasa, que eran mujeres sabias, curanderas, protectoras, y es que se les ha denominado de muchas formas, también dependiendo de las regiones. Por ejemplo, en África existía la sangoma, sanadora y medium, la nganga, en el Congo y en Angola, que se refería al curandero, curandera y brujo al mismo tiempo. Otro término con el que se les denominaba era ovaifo, era un brujo vampírico que se alimentaba de energía vital. También dentro de... Ok, América. Dentro de la América prehispánica y mestiza, en el náhuatl, por ejemplo, se les llamaba Ticetl, sanadora y curandera. Está el nahual, que es la persona que puede transformarse en animal, que también es reconocido como brujo, ya sea hombre o mujer. Está el paco o el yatiri, ¿no? Que es este sabio ritualista con funciones mágicas y médicas. En Haití están los mambos, que también son personas que practican la brujería. En Europa está la bruxa o la bruxa, que es conocida comúnmente después como la bruja. Está la meiga en la región de Galicia. Esta persona que tenía la característica de poder curar o dañar. Está la sorguina en el País Vasco, que significa la que hace el destino. Está la exe en Alemania, que es la que camina entre mundos. La estrega en Italia, que se habla de la estreguería, que después también se deforma en brujería. En inglés, pues tenemos este término muy conocido de witch, ¿no? Que viene en realidad de la raíz protogermánica wise, que significa doblar o torcer, el que dobla, el que tuerce, la que dobla o tuerce la realidad. Está en Irlanda también las banshees, que son espíritus femeninos que anuncian la muerte. Las nórdicas están las volvas, que son las sacerdotisas eh, en este mundo como chamánico. En el mundo árabe o en el oriente está la sahir, la sahira, que es el mago o brujo clásico. El Caín, que es este adivino, tiene la suerte, tiene la habilidad de adivinar tu suerte. Está el Dayan o Dayanit, que es un hechicero o hechicera en el hebreo medieval. En Persia están los paris o las paris, que es este ser femenino encantador que te puede acercar y cuando te acerca te hechiza. Está también en la región nórdica es este personaje conocido como Tronlabundin, que es el hechicero, el mago, el que con sus palabras crea y hechiza. En Asia está la Omyoji, que es la practicante de la magia esotérica, ¿no? Está la Miko, que son las sacerdotisas que también pueden entrar en trance, o la Mudang en Corea, que es una mujer chamana, la Dukun, que es una curandera, una hechicera, una chamana. En Filipinas se les conoce como Babailan, sacerdotisas chamánicas poderosas y respetadas. En Europa del Este, más hacia Rusia, está la Baba Yaga, que es el arquetipo de la bruja vieja que vive en el bosque. Está la Vedma en Rusia, que literalmente significa la que sabe. Más para acá en Eslovaquia está la Karolchenka, espero haberlo pronunciado bien, significa hacedora de conjuros. La Bozorka también se conoce en Eslovaquia y Chequia, que la Bozorka es una bruja maliciosa, ¿no? Todos estos nombres tienen un patrón en común. Es una curandera o una mediadora espiritual. Es respetada de origen, ¿no? Ya con la llegada de las religiones monoteístas, pues el término se ensucia, se le asocia al mal, al diablo, al miedo, a lo sucio, a lo inmundo, a lo pagano. Y no necesariamente fue así desde siempre. El nombre de la bruja suele tener que ver más con la sabiduría, la que sabe, la que guía, la que ayuda, y con el destino, ¿no? La que teje, la que hace, la que atraviesa, la que mira entre mundos, pero con la naturaleza, el contacto de los animales, las plantas, de la luna, de las transformaciones, de los ciclos. Entonces, este término se acuña desde muchísimo tiempo atrás
de cuando se empezó a usar este término, ¿no? Hablamos también de que las raíces de la brujería, por ejemplo, africana, que sabemos que es una de las más poderosas en el mundo, eh, existen también estos términos dentro de esta cultura en donde se habla de las juju, las muti, los vodun, que no era propiamente una sola manera de denominar a las mujeres que pudieran tener características reconocidas como brujeriles, sino que era un cúmulo de habilidades. Podían curar, proteger, comunicar con ancestros, equilibrar fuerzas, tener sueños premonitorios, ser sanadores, guías, inclusive jueces sociales, ¿no? Las variantes más famosas de esto dentro de esta región pues serían las vodun en el vudú, ¿no? Que principalmente se dio en las regiones de Benin, de Togo, en Haití. Ahora, cuando empiezan a viajar con la díspora, tenemos también a las sangomas, ya en Sudáfrica, que eran mediums, eran sanadoras, las que hablaban con los ancestros. Obviamente también se acuña el término de oráculos, pero en África la brujería es una forma de poder comunitario, es decir, se le teme, pero también se le respeta como parte de un orden social. Y bueno, pues aquí vamos a hablar acerca de este término porque a mí es un tema que me encanta y me apasiona y yo creo firmemente que es un tema del que hay que hablar mucho. Digo, ya está muy en boga y está muy de moda hablar de las brujas y como nunca antes creo que se ha destapado y ha proliferado esta parte de decir que todos somos brujos y que todas somos brujas o se ha hablado ya con mucha más apertura de muchísimas familias alrededor del mundo que tienen a este tipo de personas dentro de sus clanes que tienen características como la premonición, como la clarividencia, como el poder de sanación, como poder conectar con seres trascendidos. Y a todo este tipo de personajes desde siempre se les ha dicho de distintas formas, pero en la actualidad los identificamos como brujas, brujos, porque no solamente se trata del género femenino, también dentro del género masculino ha habido todo este tipo de personajes que tienen habilidades y que no fueron reconocidos como tal. Vamos a hablar primero de estos dos. Yo considero, como parte de los estudios que he realizado, que hay una vertiente de raíces importantes dentro del tema brujeril. La línea más antigua para mí que viene de esto es la línea africana. La línea africana que también nos puede evocar a la cultura egipcia, porque tomaron varios de sus preceptos. La otra línea que ya viene como de un tiempo después, pero que también fue un movimiento muy fuerte dentro de este tema brujeril, dentro de este tema de raíces, pues fue en Europa, en España. Entonces vamos a hablar primeramente de las raíces de la brujería en África, las raíces de la brujería en España y después vamos a abordar el tema de cuáles son las coincidencias que puede haber entre una y otra, pero cuáles son también las diferencias. Y pues bien, comenzando con la brujería en África, estas personas en esta cultura veían estas habilidades como parte de la vida, como parte de la tribu. No solo era oscura, no solo era relegada, sino que era reconocida a nivel social. Las brujas o brujos, sanadores y guías también llegaban a ser jueces sociales, teniendo como elementos clave el uso de plantas sagradas, de piedras, de sacrificios rituales, la práctica o la creación de amuletos o de objetos cargados de energía, también esta relación constante con los espíritus de los ancestros, estas personas que eran quienes podían hablar o interpretar la voz de los ancestros, ya sea por medio de sueños o por estados de hipnosis, eran personas reconocidas dentro de la comunidad, escuchadas dentro de la comunidad, temidas dentro de la comunidad, ¿no? Las variantes famosas o las más reconocidas que podemos encontrar en esta cultura, pues serían las vodú, el vudú, ¿no? Que tiene sus raíces en Benin, en Togo, en Haití, las sangomas en Sudáfrica, que eran mediums, sanadores, estos personajes que canalizaban y hablaban con los ancestros, los oráculos. Los oráculos eran tanto hombres como mujeres, pero en su mayoría fueron mujeres, que eran las personas que consultaban la información, la suerte, canalizaban por medio de huesos, de caracoles,
de figuras talladas, ¿no? Utilizadas para leer destinos. Y ojo, porque aquí en la raíz africana no estamos hablando de las runas per se, aunque ciertos símbolos, sí ya se manejaban ciertos símbolos rúnicos, vienen de hecho desde el antiguo Egipto y de ahí se fueron modificando, se tomaron parte en la cultura africana y después en la cultura nórdica volvemos a encontrar algunos símbolos similares, no idénticos, que también significaban estas mismas cosas o que utilizaban personajes con estas habilidades para poder leer los destinos, ¿no? Entonces, en África estamos hablando de que la brujería es esta forma de poder comunitario que integraba a la sociedad y cuando necesitaban de información iban y consultaban estos personajes y pues sí eran temidos, pero eran más respetados e incluidos dentro de una sociedad, ¿no? Tenían su lugar particular. Y luego también tenemos esta parte de la brujería en España, que aquí ya es una vertiente distinta, aquí ya vamos de la tradición al pecado, ¿no? En la península ibérica, sobre todo en la Edad Media y durante la Inquisición, la brujería se volvió una acusación peligrosa, lo sabemos, ¿no? Se mezclaban ya las viejas prácticas paganas que viene ahí como, yo creería que si tuviéramos que hacer una línea de tiempo hablando de esto, yo hablaría primero de la región africana y después retomaría mucho la región celta y la nórdica antes, inclusive, de irnos a la región europea, a la región ibérica en España. Porque en España se mezclaron las viejas prácticas paganas célticas y de las célticas inclusive venían algunas nórdicas con las supersticiones rurales que se dieron ya en la península. Por ejemplo, en Navarra, que fue uno de los focos más importantes de donde estaban los aquelarres de Sorrogamundi, por ejemplo, estas cuevas donde se decía que las brujas hacían orgías con el diablo y entonces hacían estas invocaciones demoníacas y tal, y les tenían mucho miedo. También en la región de Galicia, la tradición de las meigas, ya sabes, estas protectoras que también podían ser dañinas, o ya más para acá en la región de Aragón, claramente en la ciudad de Trasmoz, el único pueblo excomulgado, entero el pueblo excomulgado por hechicería, por brujería. También aquí dentro del podcast tenemos un episodio dedicado a hablar de la ciudad de Trasmoz y de qué fue lo que pasó ahí. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean porque es una información muy interesante acerca de esta brujería en la región ibérica y en la ciudad de Trasmoz. También había como estos elementos comunes, ¿no? El uso de hierbas, los pactos con el diablo, las fiestas populares, los aquelarres, que toda esta denominación cultural de la brujería, cuando llegó a esta parte de la Inquisición, a esta región ibérica, fue cuando se acuñaron más estos términos, porque la práctica pagana de las creencias de varias culturas en deidades o las costumbres y los rituales que hacían no eran reconocidos como brujería. Tenían distintos nombres en distintas regiones y fue en esta era en la que se empezó a conformar y acuñar este tipo de términos. En España la brujería fue más una persecución que una práctica reconocida. Aunque muchas tradiciones de curanderas sobrevivieron camuflajeadas, ¿no? Con remedios caseros. Pero si tuviéramos que hacer una comparación rápida entre la brujería de la región de África y la de España, diríamos que en la región de África era parte integral de la vida, de la espiritualidad, y había un respeto y un temor ambivalente, pero tenían un lugar dentro de la comunidad y no eran perseguidos dentro de esa cultura por tener estas prácticas o por tener estos conocimientos. Mientras que en la región ibérica, sí la brujería era igual a una etiqueta de control social y de persecución, aunque con raíces prácticas ancestrales, pues finalmente era una persecución. En la Edad Media, la bruja, el término bruja pasó a designar a la mujer que utilizaba las artes ocultas, las pócimas, los conjuros, los pactos, ¿no? El sufijo eria, brujería, se le añadió para nombrar a la actividad o a la práctica, ¿no? Por ejemplo, pan, nadería, zapatería, bruj,
brujería, ¿no? Era como para denominar esta actividad, esta práctica. Era como un verbo deformado. Y en resumen, la brujería literalmente terminó significando el arte de la práctica de las brujas, la práctica de todo lo que les implicara el término que utilizaron para identificarlas. Lo interesante es que aunque hoy suena magia oscura, en sus raíces, en sus inicios, estaba más cercano a una sabiduría popular, a un conocimiento femenino ancestral, inclusive a una práctica sacerdotal en la mujer y no a estas costumbres o a estos ritos y rituales con el que se le conoció más adelante. Claro que era una época en la que este tipo de personajes o este tipo de mujeres, cuando los hombres tenían el poder, una mujer que fuera reconocida en una comunidad por su conocimiento, por su sabiduría o por la capacidad de ayudar a otros, no le convenía a ese tipo de sistemas y lo más fácil en ese momento para ellos fue deshacerse de ellas. En la cultura celta, por ejemplo, estas druidas, estas druidesas, estas penfey, eran personajes que también eran reconocidos con sus prácticas, que no eran en ninguna manera perseguidas y que también eran reconocidas. Es decir, esta deformación del mundo europeo, cuando pasó todo esto, vino a cambiar mucho la concepción que se tiene. Yo creo que hoy está habiendo una nueva redefinición del término brujería o del término de la práctica de la brujería como tal, porque sabemos que sí existen diferentes prácticas, diferentes rituales, diferentes deidades que se hacen hoy en día. Y pues bueno, yo siento que hoy en día se está relacionando más la brujería con la espiritualidad, o este tipo de prácticas le estamos llamando espiritualidad, lo cual relaja un poco la situación de cómo son concebidas, pero no tanto. Por ejemplo, en el mundo árabe y persa estaban las sahir o las sahira, que eran hechiceras también. En los grimorios islámicos se hablaba de mujeres como Ilm al-Gaif. Hemos visto, ¿les suena? ¿Les suena como esta historia? Estaban asociadas también, por ejemplo, con los jinns, ¿no? Los espíritus. O sea, hemos visto en todas las culturas a través del tiempo gente, personas que tienen estas habilidades diferentes al resto de la gente, pero que en cada región del mundo existen, se saben y se reconocen. Simplemente es esta concepción que ha sido distinta dentro del tiempo y dentro del conocimiento de las personas. Y pues bueno, banda, el día de hoy voy a despedirme porque yo sé que este episodio ha estado un poco largo. Y pues nada, esta información creo que está interesante y en el siguiente episodio les voy a contar una anécdota acerca de cuando yo visité la ciudad de Trasmoz. Así es, y qué fue lo que me encontré en esa ciudad y cuál fue mi contacto, mi acercamiento con todo este tema acerca de la cosa mística, confusia, mágica que muchas personas llaman brujería. Gracias por escucharme, gracias por seguirme en las redes sociales, por suscribirse al canal de podcast, al canal de YouTube, porque esta comunidad crece cada día y pues por estar aquí. Yo soy tu amiga Leslie Cano, esto es Podcast La Enigmística y nos vemos a la próxima.